Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en sus casas por este medio para poder platicar un momentito acerca de este discipulado de familias, acerca de la familia y ese principio tan glorioso que pues nuestro Padre estipuló desde el libro de Génesis, ¿verdad? Que es el matrimonio, consolidándolo seguidamente como familia, ¿verdad? Quiero que cierre sus ojos, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Padre bueno. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes, que tú nos auxilies, Señor, para poder hablar tu palabra, que todo estorbo sea quitado en este momento, Señor, primeramente de mi vida, toda amargura, Señor, toda cosa contraria, todo lo que pueda haber en nuestro corazón y en el de mis hermanos, toda palabra ociosa, Señor, de la cual tú no te agradas, sea quitada en este momento. Toda palabra que no trae actividad, que no trae remas, Señor, sea quitada y sea puesta tu palabra, Señor, la que hay en tu corazón. Te lo suplicamos, Señor. Declaramos tu gobierno y tu señorío, Señor, en este lugar. Llevamos todo pensamiento, Señor, a la obediencia de Cristo, y solamente a ti, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Quisiera platicarle esta noche acerca de un tema que posiblemente lo vamos a platicar, si el Señor no ha venido, en un par de lunes. Quisiera que pusiéramos en el libro de los Salmos, el Salmo 118, verso 8, en la versión de las Américas o en la versión Reina Valera 60. Mejor en la Reina Valera 60, creo que es mejor. Este salmo y este versículo es interesante porque dice de la siguiente manera: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y es interesante lo que dice este salmo glorioso, que para nosotros es vida, ¿verdad? Confiar en Jehová. Hay otro texto que dice que no es bueno confiar en el hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y este texto resalta que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Quise ponerle este versículo bíblico, amado hermano, porque este versículo, este capítulo y este versículo es precisamente el centro de la Biblia. El Salmo 118:8 es el centro de la Biblia, está en este pasaje. Es interesante ver lo que dice, da al centro de la palabra de esos 66 libros que tenemos en la Biblia. Eso nos deja ver que el libro de los Salmos, amado hermano, es un libro que tiene cosas interesantes. Yo recuerdo que hace algunos años el pastor Danilo, para los que lo conocen, nos proveyó de un manualito, de un librito precioso donde pudimos estar enseñando y aprendiendo
del libro de los Salmos, de todas esas cosas extraordinarias que el libro de los Salmos tiene. El libro de los Salmos es un libro poético, es un libro de cánticos, ¿verdad? No solamente de alabanza, sino también de confesión, como el Salmo 51, el Salmo 39, salmos de perdón, salmos de fe como el Salmo 23, salmos de protección como el Salmo 91, salmos mesiánicos, ¿verdad? Como el Salmo 22, etcétera. Y es interesante cuánto el libro de los Salmos tiene. Hay varios escritores en el libro de los Salmos. Dentro de ellos está Asaf, está David, está Salomón y algunos otros más, creo. Y quisiera compartirle, le quise platicar acerca de esto un poquito porque yo creo que debemos de darle esa importancia a este libro glorioso, ¿verdad? A veces pensamos que solo es un libro que habla de cánticos, pero tiene cosas extraordinarias, tiene mucho rema, ¿verdad? Como le comentaba, yo recuerdo ese librito que el hermano, el pastor Danilo López nos proveyó. Es interesante, yo lo conservo aún y he aprendido mucho de él. Quisiera que rápidamente pusiéramos el Salmo 127:1. Mire, incluso el libro de los Salmos habla de aquella palabra famosa Selah, ¿verdad? Que una de sus traducciones es pausarse, detenerse en el momento que se está adorando al Señor. El libro de los Salmos tiene muchos misterios y tiene muchos significados en muchos de sus capítulos, ¿verdad? Este Salmo 118:8 que acabamos de leer, que es el centro de la Biblia, que dice que es mejor confiar en Jehová que en los hombres. Interesantemente, antes de este Salmo 118 está el Salmo 117, obviamente, y luego está el Salmo 119. El Salmo 117 es el salmo más pequeñito de la Biblia, del libro de los Salmos, y el Salmo 119 pues es el capítulo más extenso del libro de los Salmos y creo yo que de toda la Biblia. Y es interesante ver los secretos y las delicias que podemos encontrar en el libro de los Salmos. Este pasaje bíblico del libro de los Salmos, del Salmo 127:1, lo hemos platicado en otras ocasiones. Quisiera que lo leyéramos porque en la Biblia de las Américas tiene un como subtítulo, que obviamente en algunas versiones digitales como la que usted tiene en su pantalla no lo tienen, pero dice Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y de ahí todo lo que usted ya sabe que es interesantísimo de ese salmo acerca de la edificación de la casa. La Biblia antigua o la R.M. Stendhal dicen canción de las gradas de Salomón. La Nueva Biblia Jerusalén dice canción de las subidas de Salomón. Eso en algún momento lo hemos explicado. Y según los eruditos de la palabra, dicen que estos salmos que se titulan así, eran salmos, eran cánticos que se entonaban mientras los sacerdotes iban ascendiendo hacia el templo. Y que nos dejan a nosotros una figura que son salmos que nos ayudan a ascender hacia ese lugar glorioso donde un día queremos estar con el Señor. En otras palabras, este salmo ayuda a que nosotros podamos llegar. Los salmos tienen mucha doctrina también apostólica. Eso nos lo dejaba ver ese manualito que el pastor Danilo nos dio. Y este es uno de ellos, el cual nos ayuda a poder ascender hacia la gloria del Señor, creyendo y practicando este Salmo 127, donde dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y que el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hemos platicado abundantemente acerca de la edificación. Yo no me voy a detener allí porque ya hemos platicado y hemos conversado de lo que significa la palabra edificar. Dentro de ellas, dentro de los significados de edificar, recuerdo que está la palabra restaurar, rescatar, reedificar. Eso quiere decir que cuando el Señor está metido en el asunto en nuestra casa,
aun cuando hayan situaciones muy adversas que pueden ser económicas, espirituales, sentimentales, etcétera, si el Señor está edificando, aun lo que alguien dé por perdido, el Señor lo puede restaurar. Y eso lo hemos explicado. Pero quisiera hablarle esta hermosa noche acerca de que la sabiduría y la prudencia edifican la casa. Por eso es que quise tocar este salmo que escribió el rey Salomón, porque la Biblia lo considera el hombre más sabio dentro de los escritores de la Biblia, ¿verdad? Él se le concedió esa sabiduría preciosa, hermano, exceptuando obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quisiera que pusiéramos Génesis capítulo 33, verso 17, porque nosotros necesitamos edificar nuestra casa, pero no como la edifica el mundo, no como la edifican los impíos. Y recuérdese que la edificación en otras Biblias, en el Salmo 127, no traduce edificación, sino que dice si el Señor no construye la casa. Entonces, construcción y edificación están íntimamente ligados, ¿verdad? O son un sinónimo. Entonces, nosotros no podemos construir la casa como el mundo, pero obviamente que no estamos hablando de una construcción literal como tal, ¿verdad? No estamos hablando de poner blocks, no estamos hablando de, hermano, poner ladrillos, etcétera, de la manera literal, sino que de la manera espiritual. Este pasaje en algún momento, hace creo que un par de años, lo platicamos, pero, y lo hablamos cuando platicamos acerca de la cobertura. Me recuerdo yo, si algún hermano se recordará de los que asistían en aquel entonces, platiqué acerca de esto, porque platicamos de la cobertura que el hombre debe de propiciar y que la mujer es corona, ¿verdad? Por eso es que debe de rodear, así dice la Biblia. Pero hoy quisiera enfocárselo no de ese punto de vista, sino como edificación. Obviamente, siempre cuando se edifica, se construye, hay que poner techo, ¿verdad? Y hay que hacer todo lo que rodea, todo lo que es una construcción, pero de una manera espiritual. Dice Génesis 33, 17, en la versión de las Américas, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Según el diccionario Strong, Sucot quiere decir, hermano, cabañas, o quiere decir enramadas, pero también la concordancia Strong lo traduce como un lugar, un nombre que se le da a un lugar que está en Egipto. Entonces, la Biblia dice acá que Jacob siguió hasta Sucot, es decir, que lo que nos está diciendo ahí es que Jacob llegó a Sucot, y en Sucot, que es un lugar, es un nombre que se le da a un lugar que está en Egipto, ahí edificó una casa. Entonces, lo que yo quiero que usted me entienda, y quizás ya lo cachó, es que Jacob tuvo que edificar una casa en Egipto. En Egipto. Cuando usted va al diccionario de nombres y busca Sucot, el diccionario de nombres, lo traduce como tiendas o lo traduce como tabernáculo, como habitación. Entonces, lo que quiere decir, no solamente, Sucot no solamente es un techo, es una enramada, sino que es un lugar donde se construye una habitación, un tabernáculo. Lo interesante de esto, hermano, es que en Juan capítulo 1, verso 14, dice la Biblia que el Señor Jesús vino e hizo una habitación, habitó entre nosotros, dice la mayoría de versiones, pero la versión textual, primera edición, dice que tabernaculizó, ¿verdad? Que puso una tienda en medio de nosotros, es decir, que Él vino y también edificó. Cuando Él vino como hombre, tuvo que edificar un tabernáculo, una habitación en el mundo. ¿Por qué le estoy trasladando todo esto? Porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Pero tenemos la necesidad, como Jacob,
que tuvo que seguir caminando y cuando llegó a Sucot, a ese lugar que estaba en Egipto, edificó casa. Mas la casa que edificó no pertenecía a Egipto. Entonces, su casa, amado hermano, y la mía, aunque se edifique en esta tierra, en este mundo que está tan desviado y tan contaminado, no pertenecen a esta tierra. No pertenecen a esta tierra. Aunque se edifique casa en Sucot, aunque se haga un tabernáculo, una habitación en Sucot, no debemos de ser de este mundo. Por eso es que Romanos, mire, a mí me encanta ese pasaje de Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. La semana pasada mi hermano que predicó habló acerca del verso 1, ¿verdad? Acerca del culto racional. Pero seguidamente cuando usted sigue leyendo dice, y no os adaptéis, dicen unas versiones y otras dicen, no os conforméis, no os hagáis iguales, no se adhieran. Cuando usted busca esa palabra en el griego, habla de no adherirse, de no hacerse igual, de no hacerse semejante al mundo. Porque aunque hagamos nuestra casa en Sucot, en un lugar que está en Egipto, que es este mundo, no nos podemos adaptar al mundo ni podemos edificar como el mundo edifica, sino que tenemos que edificar a la manera de Jehová. Y sigue diciendo, no os conforméis a este mundo, sino verifiquen cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable o aceptable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que edificar según la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Esas son tres cosas que deberían de estar, tres elementos que deberían de estar en nuestra casa. Yo lo he conversado con usted en algunas ocasiones y yo le he hablado que eso bueno, agradable y perfecto tipifican un tabernáculo, una habitación, una casa. Y hemos platicado que lo bueno es el atrio, lo agradable, lo aceptable es el lugar santo y lo perfecto es el lugar santísimo. Yo no puedo detener a explicárselo porque nos llevaría mucho tiempo y ya lo hemos platicado. Pero prácticamente cuando hablamos de la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2, estamos hablando de la construcción, de la edificación de una casa que tiene que ser construida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, que en nuestra casa tiene que haber un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Amén. Espero estarme dando a entender. Lamentablemente, amado hermano, todas las personas, incluyendo mucho pueblo cristiano, estamos tan, hermano, tan metidos, tan sumergidos en ese lugar que se llama Egipto, donde posiblemente llegamos a Sucot, y esto se lo digo como una figura, donde estamos haciendo una tienda, pero no la estamos haciendo a la manera del Señor, a la manera de Romanos capítulo 12, a la manera de Salmo 127, sino que lo estamos haciendo a la manera del mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros lo que queremos es tener bien nuestra casa, tener bien a nuestra familia, tener bien a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, etcétera. O si su familia es más grande y hay más miembros ahí que puedan estar incluidos, yo no sé. Pero el punto es que la gente está buscando lo que busca el mundo, lo que busca el impío. Y lo que buscan es afianzarse de algo que dé una seguridad terrena. Y usted sabe que eso es por medio del trabajo, por medio del dinero, por medio de la superación personal. Y yo creo que eso es parte de ello. Creo que, mire, considero que hay que trabajar y trabajar duro. El Señor se agrada del que trabaja. Dice la Biblia que el que trabaja es digno de su salario. Dice que el libro de Proverbios, Salomón habla acerca del que no trabaja, ¿verdad? Dice, mira la hormiga, perezoso, tienes que trabajar. Yo considero que sí. Pero nosotros no podemos adaptarnos al mundo y pensar que porque vamos a alcanzar prosperidad o porque vamos a alcanzar un estatus social, económico de vida, estamos asegurando un futuro para nuestra familia o estamos asegurando la seguridad, valga la redundancia, de nuestra familia. Eso no es así. Así es como el mundo piensa. ¿Y qué es lo que piensa todo el mundo? Y me refiero al mundo, a aquellos que no son cristianos y aún a mucho pueblo cristiano. Cuando partan, piensan en dejar herencia, ¿verdad? Dejar quizás una cuenta bancaria, quizás dejar
vehículos, propiedades, etcétera, para dejar aseguradas sus generaciones. Y por eso es que trabajan duro y no saben que lejos de edificar la casa, quizás la están destruyendo. Por eso es que el tema, como les repito, es: la casa se edifica, o edificando la casa con sabiduría y con prudencia. Acompáñenme a Proverbios capítulo 15, verso 27, en la versión Reina Valera 60. Dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces, el codiciar, el querer tener muchas cosas materiales, eso perjudica a la casa. Lejos de fortalecerla y lejos de protegerla, lo que hace es perjudicarla. Fíjese que la versión latinoamericana, si usted la tiene en su casa, y usted puede estar interactuando ahí con su computadora o su teléfono o su tablet para corroborar que lo que le digo es cierto. La versión latinoamericana 1995 lo dice de la siguiente manera: el que corre tras el dinero desarma su casa, dice esa versión. Entonces, ¿por qué es que todo el mundo corre tras el dinero? Para poner protección en su casa, para edificar, para construir, para tener seguridad en algo, hermano, que lejos de dar seguridad, va a desarmar la casa si se corre tras eso únicamente. Por eso le dije al principio que hay que trabajar, hay que superarse, hay que buscar vivir mejor. Claro que sí. Yo creo que el Señor conoce la intención del corazón, y es el Señor, por medio del trabajo que nos provee, que nos va bendiciendo y nos va prosperando. Pero no es esa lo primordial para edificar la casa. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 1 al 6, versión de las Américas. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, como esos que corren por el dinero, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si así como se buscan los tesoros, así como se corre tras el dinero, como lo vimos en el versículo de Proverbios 15 a 27, buscáramos la sabiduría, buscáramos la inteligencia, buscáramos la prudencia, hermano, nuestra casa se edificaría de la manera correcta, a la manera de Salmo 127:1 y a la manera de Romanos capítulo 12, verso 2. Este pasaje que vamos a leer es interesante, y ya vamos entendiendo cómo es que vamos a hablar, cómo es que se edifica por medio de la sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, verso 12, versión de las Américas. Dice: porque la sabiduría protege como el dinero protege. Escuche bien lo que dice, y que lo que buscamos nosotros, obviamente, amado hermano, es protección para nuestra casa. Lo que le estaba diciendo hace un rato. Nosotros construimos nuestra casa en ese lugar llamado Sucot, pero eso está en Egipto. Es una figura que le estoy trasladando. Y lo que la gente busca es seguridad, es proteger a su familia. Y aquí dice: porque la sabiduría protege como el dinero. Otras versiones dice: porque la sabiduría es un escudo, así como es un escudo el dinero. Pero vea lo que sigue diciendo.
y escúchelo conmigo, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Eso quiere decir que el dinero, aunque protege, no da vida. El dinero, aunque protege, no da vida. Entonces, porque hay mucha gente, incluso ministros cristianos, que han comparado de tal manera la sabiduría con el dinero, al punto que, hermano, los han puesto de una manera en la cual no se halla cuál va a despuntar, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? Pero la Biblia lo dice claramente. El dinero protege y la sabiduría también. Pero la sabiduría protege no solo en esta tierra, sino que también provee vida. Y no solo en esta tierra, sino que provee vida eterna. Entonces, ¿qué nos interesa más? ¿Qué nos interesa más? Proteger nuestra casa solamente en esta tierra, o proteger nuestra casa en esta tierra, pero también darle vida, y no solo vida en esta tierra, una vida buena, sino también llevarla hacia la vida eterna. Entonces dice, la sabiduría protege como el dinero, pero la ventaja es que la sabiduría preserva la vida del que la posee. La versión Félix Torres Amat dice, porque la sabiduría es un escudo, así lo es el dinero, pero la instrucción y la sabiduría de Dios tienen la ventaja de que dan vida a quienes la poseen. Entonces, la sabiduría, con sabiduría es que nosotros tenemos que edificar. Vamos a ver qué tengo por acá, hermano. Así, leamos aquí 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 9. Y vamos a leer al 12 en la Reina Valera 60, si fueras tan amable. Dice, aquí es, hermano, cuando Salomón recibe esa sabiduría. Porque yo necesito explicarle algo brevemente acerca de lo que le estoy diciendo y por qué el Señor escoge a Salomón precisamente para que él sea el que le edifique una casa. No escogió a David. No solamente no lo escogió porque David había peleado mucho, y la Biblia lo dice, había sangre en sus manos porque había sido hombre de guerra desde su niñez, ¿verdad? Usted lo sabe, desde que mató a Goliat, y el Señor le dijo, y el deseo, el anhelo de David, del rey David, de ese hombre ungido de Dios conforme al corazón de Jehová, era edificarle casa. Pero no fue él quien la edificó, fue su hijo. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y esa es una palabra que se cumplió. Ahora, yo le explico brevemente acerca de esto. Salomón, considerado el hombre más sabio de la Biblia, yo creo que ya había una semilla de sabiduría en él cuando el Señor le dice que pida lo que él quiera y él le pide sabiduría. Pero note usted que Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo. Usted en su casa tiene un pueblo que se llama familia. Mire, estamos tan necesitados de sabiduría en nuestras casas para poder guiar a nuestra familia.
Estamos tan necesitados de ciencia y de sabiduría de lo alto para poder caminar en este mundo tan empedrado, hermano. Y se lo digo de esta manera porque usted sabe que un camino que está de esa manera es difícil de transitar. Un mundo, hermano, que se contaminó de mil maneras, en lo tecnológico, en los principios que han habido de toda la vida, que hoy se quebrantan a cada rato, en la manera en la que la gente se conduce. No hay respeto, no hay moralidad, no hay espiritualidad. Todo lo que antes era bueno, ahora es malo, ahora es retro, y todo lo que es malo y lo que era malo ahora se volvió bueno, ¿verdad? Entonces todos los principios del Señor, este mundo los está corrompiendo. Entonces nosotros estamos tan necesitados de la sabiduría de lo alto para poder gobernar nuestra casa, para poder edificar nuestra casa, construir nuestra casa. Y de allí que el Señor le dice a Salomón, y le habla a David, porque pues Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él es el omnisciente, lo conoce todo, y él sabía que era Salomón el que iba a ser dotado con sabiduría. ¿Para qué? Para poder edificarle casa a él y gobernar el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para edificar nuestra casa? Sabiduría. Y cuando Salomón le pide sabiduría, se le agregan las demás cosas. Se le agregan bienes, se le agrega gloria, se le agrega riquezas. Y el Señor, es tanto así que Salomón agradó al Señor, que le dijo: nadie antes de ti va a tener lo que tú tienes hoy, ni los que van a ser después de ti van a tener lo que yo te estoy dando a ti hoy. Por cuanto no pediste eso, también te lo agrego. Entonces no hay necesidad de correr tras el dinero cuando tenemos sabiduría, cuando pedimos sabiduría. Por eso el libro de Santiago dice: si alguien está falto de sabiduría, que la pida al Señor, y Él, que es bueno, la dará abundantemente, dice. Y yo creo, hermano, que lo que nosotros necesitamos para edificar nuestra casa ya no es el concepto del vecino, ya no es apoyarte en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, sino en la sabiduría que viene de parte de Dios. Proverbios capítulo 23, verso 3, en la versión de las Américas, se lo quiero confirmar. Lo dice de la siguiente manera. Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Entonces, no fue casualidad que a Salomón eligieran para hacer casa. Fue el hombre que hizo el primer templo, la primera morada de ese calibre, hermano, donde había de todo tipo de metal precioso, donde habían diamantes, donde había aquella cosa extraordinaria, que en la figura espiritual, el oro, lo verdadero, todo lo que, la plata, el mármol, todo lo que había ahí debe estar en nuestra casa, y con eso lo debemos de edificar. Pero fue a Salomón al que le dieron ese privilegio. A usted y a mí también nos dieron el privilegio de edificar. Ahora pidamos sabiduría para poderlo hacer, porque dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afianza. Por eso le pusimos este tema: la casa se edifica con sabiduría y con prudencia. La Martín Nieto dice: con la sabiduría se edifica la casa y con la inteligencia se consolida. La Nueva Versión Internacional creo que sí la tenemos. Me gustó esta versión internacional, esta paráfrasis, porque incluye la palabra cimiento. Y en la traducción de edificar, en el hebreo, también está la palabra cimiento. Dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan cimientos. Entonces, hermano, nosotros necesitamos sabiduría. Usted y yo la necesitamos abundantemente. Proverbios capítulo 1, verso 7, Reina Valera 60. Voy a darle 3 versículos al hilo, porque no está solo en un versículo de la Biblia, está en varios. Dice:
Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Salmo 111, verso 10, versión de las Américas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Proverbios capítulo 9, verso 10, versión de las Américas, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Entonces entendemos, hermano, que cuando la sabiduría se añade a nosotros y la pedimos, el principio de esa sabiduría que tenemos que poner en práctica cuando la pedimos y la empezamos a practicar, es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Eso quiere decir que la sabiduría tiene muchas cosas más con las que podemos edificar, pero con lo que debemos de empezar a edificar es con el temor a Jehová. Eso es algo que se perdió en este tiempo. La gente, y lo hemos estado trasladando abundantemente, hermano. La gente le está llamando a lo malo, le está llamando bueno. Mire, ¿qué intención puede haber, al menos en mi persona, de quererle decir a usted que no haga algo porque yo me voy a beneficiar? En ninguna manera. Predicamos lo que la palabra del Señor dice. No le llamemos puro a lo que es inmundo. No le llamemos inmundo a lo que es puro, ¿verdad? No trastornemos las cosas, sino que edifiquemos con temor. ¿Usted sabe que ese temor que habla ahí la palabra del Señor es un temor de respeto? Es un temor, amado hermano, de saber que hay un Dios que no solo ve nuestras acciones, sino que conoce la intención del corazón. Cuando edificamos nuestra casa con sabiduría, hay promesas increíbles para nosotros. Salmo 103, 17. Hoy lo estoy bombardeando con un montón de textos, ¿verdad? Pero la palabra habla mejor por sí sola que yo diga más cosas. Es mejor que leamos Biblia. En la versión de las Américas dice, es Salmo 103, 17. Dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quiénes? Para los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que tienen sabiduría. Los que tienen sabiduría tienen temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces dice que su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Tus hijos son bendecidos cuando construimos con el temor de Jehová. Nuestros hijos son bendecidos cuando construimos, cuando edificamos con el temor de Jehová. Salomón traía esa promesa, hermano, y cuando él nace se corrobora y dicen, este Señor bendijo a David con un hombre prudente, sabio, inteligente. Esa sabiduría hoy caiga sobre tu vida, que la anheles, que la pidas, como dice el libro de Santiago, y que como primer paso empecemos a tener temor del Señor. No le temas a un hombre. Hay mucha gente que está haciendo lo malo y se esconde de personas. Dígame usted, ¿qué sentido tiene esconderse de las personas? No tiene ningún sentido. Porque te escondes de las personas, pero de Dios, ¿quién se puede esconder? ¿No lo dijo el salmista? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? ¿Y dónde me voy a esconder? Si voy al fondo de la mar, ahí estás tú. Si voy a lo alto de los cielos, ahí estás tú. Si voy a las profundidades de la tierra, ahí estás tú. Donde yo vaya, ahí estás tú. Y mi pecado está delante de mí. Entonces hay que edificar la casa con temor de Dios. Mire esto, mire qué más tiene la sabiduría y terminamos. La sabiduría, cuando se edifica con sabiduría, es igual a apartarse del mal. Proverbios capítulo 14, verso 16, versión de las Américas, dice,
El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Cuando estamos edificando nuestra casa con sabiduría, nos apartamos del mal. Mire, hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos nosotros si edificáramos con sabiduría? Y, hermano, nos evitaríamos un montón de problemas, ¿verdad? Porque el sabio ve el mal y se aparta, el necio sigue y se va en lo profundo del agujero. Porque a veces te tratan mal, porque a veces nos salen mal las cosas en nuestra casa, porque hay muchas cosas que están distorsionadas, porque no nos apartamos del mal. Sí lo conocemos, sí lo evidenciamos, pero lo seguimos practicando. El sabio dice, teme y se aparta del mal. Y mire, el mal no solamente es pecado, porque yo entiendo que rápido podemos pensar en muchas contaminaciones, ¿verdad? Transgresiones, pecados, iniquidades, que es lo que la Biblia habla. Pero también apartarse del mal se puede, lo podríamos aplicar de muchas maneras. Yo le puse una acá, 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Para que lo veamos más literal. A veces no entendemos que no es solamente un pecado o dejar de hacer algo, porque también hemos platicado que al dejar de hacer algo hay que empezar a hacer algo diferente. No nos podemos quedar en una forma neutral. Pero mire que es apartarse del mal también. Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También apartarse del mal es apartarte de aquella gente que no te edifica, sino que al contrario te contamina. Eso, mire, eso se va a dar en este tiempo de una manera extraordinaria. Bueno, ya se está dando. Hay que apartarse del mal. Hay que apartarse del mal. El mismo, yo creo que, no sé si es Proverbios o Eclesiastés, que dice que no estemos todo el día metidos en la casa del vecino. Yo lo estoy parafraseando porque lo que vamos a hacer es pecar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar y vamos a hablar mal de otros. Entonces, no os dejéis engañar, dice el apóstol Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué resultamos haciendo cosas malas? Porque nos hacemos acompañar de gente mala. Pero el sabio ve el mal y se aparta. Mira este otro, Colosenses capítulo 4, verso 5, dice, andad sabiamente con los de afuera. Esto habla de testimonio. Sabiduría es igual a edificar la casa con testimonio. Dice, andad sabiamente. El sabio anda bien para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Mire, hermano, le voy a leer el otro versículo. Dice, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto es tan difícil, ¿verdad, hermano? Porque a veces nos topamos con gente que de verdad nos saca de quicio, ¿verdad? Y a veces nos sale la soberbia a usted y empezamos a hablar, empezamos a responder de una manera inadecuada y damos mal testimonio. Pero el sabio dice, andad sabiamente para con los de afuera. La sabiduría nos ayuda a dar un buen testimonio con los de afuera, aun cuando nos hablan mal, cuando nos tratan mal, de nuestros labios tiene que salir una palabra agraciada, dice, con gracia, sazonada como con sal, es decir, preservada, una palabra que está en nuestro corazón, que se preserva de lo que hemos aprendido, como por ejemplo, la blanda respuesta aplaca la ira. Para que sepáis, dice, cómo debe responder a cada persona. Pero en el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Mire, hasta cuando uno es responsable con su tiempo, ¿verdad? Tu tiempo de trabajo, con la gente que te rodea, si eres irresponsable, si eres puntual. Mire, hermano, por lo menos en esta iglesia, se ha martillado, pero al cansancio.
Que si te dicen a las 8, estés a las menos cuarto, a las 7:30 si es posible. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros como familias cristianas, nosotros somos los que hemos dado el peor ejemplo y estamos edificando mal. Entonces, parte de edificar con sabiduría es dar buen testimonio. Ese es edificar la casa conforme al Salmo 127 y conforme a Romanos capítulo 12. Santiago capítulo 3, verso 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que hace el apóstol Santiago. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, que con sabiduría únicamente se puede actuar mansamente, con mansedumbre. Como Jacob, ¿verdad usted? Que la Biblia dice que era un hombre manso. Dice que la Biblia dice que Jacob era un hombre pacífico, era un pacificador. Dice la Biblia que Jacob era un hombre beduino, es decir, era un hombre que no estaba enraizado en la tierra. Dice la Biblia que Jacob era un hombre quieto, era un hombre callado. Eso dice la Biblia. Imagínense qué testimonio el que daba Jacob. Y por eso dice la Biblia que Jehová amó a Jacob y aborreció a Esaú. Solo por eso. Miren lo que dice Proverbios capítulo 17, verso 28. Aún el necio, dice, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Muchas veces dar buen testimonio, ser sabio, edificar en nuestra casa con sabiduría, es callar. Porque aún el necio, dice, se le es tomado como sabio cuando cierra la boca. Cuando cierra su boca, se les es contado como prudente, aunque no lo sea. Así se ve, aún al necio se les es contado como sabio, hermano, cuando calla. Pero a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta un montón. Aún dentro de nuestra misma casa, no hablemos de afuera, pero como estamos hablando de testimonio, estamos hablando de los que nos ven. Eso es edificar la casa con sabiduría. Pero aún en nuestra propia casa, a veces qué difícil es quedarse callado, ¿verdad? Sea esposo, sea esposa, sean hijos, sean padres. Qué difícil es. Pero edificar con sabiduría también es guardar silencio. Mire este otro, Proverbios capítulo 11, verso 2. Versión de las Américas dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Donde hay humildad hay sabiduría, donde hay sabiduría hay humildad. Esta es una cuestión de doble vía. Si ve a un sabio, seguramente hay humildad. Dice la Biblia que no había hombre tan manso y tan humilde como Moisés. Un hombre sabio, hermano, pero que tenía humildad. El mismo Jesucristo dijo, mire, Jesús, obviamente, Salomón siendo el hombre más sabio que la Biblia, de la que la Biblia habla, sabemos que a Jesús no le llega, hermano, pero ni al polvo de sus sandalias, ¿verdad? Salomón, Jesús es nuestro Cristo glorioso. Pero ese mismo Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué? Porque en él estaba la sabiduría. Donde hay sabiduría, hay humildad. Y no esa humildad que la gente quiere ver, ¿verdad? Que usted ande todo mal vestido, que ande todo como que es charita. No. Eso no es humildad. Sino la humildad es dar testimonio. La humildad es esa que el mismo Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces podríamos ir a aprender todo lo que Jesús hizo,
Todo cómo Jesús se conducía, como dice la Biblia en las cartas de Pablo, dejándonos Él pisar sus huellas para que nosotros caminemos en ellas, siendo el ejemplo de nosotros. Tendríamos que ir a estudiar todo eso. Pero si en alguien hubo humildad, fue en Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, hermano, imagínense que en el tiempo de los romanos era una cuestión tan difícil lo que vivía el pueblo de Israel, que eran esclavos de Roma. Y no solamente los que estaban metidos en una cárcel, sino que si un romano iba por el camino y encontraba a un israelita y le decía: mira, necesito que me cargues y que me lleves una mía. Eso era lo que pasaba, y el israelita no se podía negar, y si se negaba, lo azotaban, y si no lo azotaban, lo metían preso. Y entonces Jesús les dice: cuando tu enemigo te pida que lo lleves una mía, no lo lleves una, llévalo dos. Si un romano venía y le pedía una cuestión a un israelita, y el israelita no se podía negar. Por eso fue que cuando Simón de Cirene iba por el camino, cuando Jesús iba con la cruz al Calvario, a este hermano que venía, los romanos le dijeron: vos vas a ayudarlo. Y no le preguntaron si quería, porque era obligado a hacerlo. Y Jesús le dice a sus discípulos: miren, esto no se trata de tener soberbia, porque la soberbia es una de las antítesis de la humildad. Y ahí lo estamos leyendo en ese pasaje. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero donde hay sabiduría hay humildad. Y el Señor les dice: no, cuando ellos les digan eso, si te pide tu camisa, dale también la capa. Si te pide que le lleves una mía, llévale dos. Eso es humildad, hermano. Pero llegar a ese nivel, que el Señor nos ayude, nos ampare, nos agarre ministrados, ¿verdad? Yo solamente le estoy exteriorizando cómo edificar nuestra casa con sabiduría y prudencia. Pero la prudencia obviamente ya no la vamos a poder ver. Terminemos con este pasaje en Proverbios capítulo 10, verso 8. La sabiduría es igual a querer aprender. El sabio aprende y también enseña. Dice: el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio, charlatán, será derribado. En otras versiones dice: el sabio de corazón aceptará la ley, aceptará enseñanza, aceptará principios, aceptará preceptos. Pero dice un pasaje en Proverbios: no reprendas, no instruyas, no le des el consejo al escarnecedor, al necio, porque te va a aborrecer. Eso lo dice el libro de Proverbios. Enseña, instruye, dale ley, dale mandamientos al sabio y te va a amar. Usted lo puede buscar en su casa. ¿Por qué? Porque sabiduría es igual a tener enseñanza, a tener hambre de aprender. El libro de Oseas dice: mi pueblo fue destruido o es destruido, dice en la versión de las Américas, porque le falta conocimiento. Y menospreciaron el conocimiento. Y así como ustedes despreciaron el conocimiento, yo también los desecho como sacerdotes, y así como ustedes no quisieron la inteligencia, no quisieron mis principios, yo también me voy a olvidar de sus hijos. Entonces, edificar la casa es edificarla con sabiduría, pero la sabiduría tiene hambre de aprender. El sabio va a recibir enseñanza. Va a recibir enseñanza. Para edificar nuestra casa tenemos que estar constantemente aprendiendo para poder dar. Tenemos que estar con esa hambre de aprender. Por eso, mire, hermano, el evangelio no es que sea complicado en ninguna manera. Hemos hablado de algunas figuras, quizás algunos me han entendido, quizás otros no. Cada quien tiene su manera y su gracia que el Señor le dio para predicar y para enseñar. Cada siervo que el Señor le permite estar en el altar. Pero déjeme decirle que no basta que nos quedemos en las aguas de la playa, en la orillita.
donde es bien bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay turbulencia. Qué rico es estar ahí en la playa donde uno sabe que está seguro que no se va a ahogar. Pero déjeme decirle que es más lindo todavía cuando nos sumergimos a lo profundo del mar y podemos ver aquellas cosas que la mayoría de personas no ven. Eso es glorioso. Tenemos que profundizar en la palabra. Entonces, la edificación de la casa con sabiduría es igual a recibir enseñanza. El libro de los Salmos dice: los que aman tu enseñanza, los que aman tu ley, gozan de mucha paz. Pero hay gente que no le gusta la palabra, no le gusta el conocimiento, y así quieren edificar su casa. Por eso es que después cualquier cosa en el mundo los convence. Por eso es que después cualquier cosa que es mala, la reciben como buena y la ponen en práctica, porque rechazaron, porque no les gusta aprender, no les gusta recibir, no les gusta recibir mandato, no les gusta recibir la ley, no les gusta recibir la enseñanza que viene de parte del Señor. Así que yo espero, amado hermano, que esta noche usted haya sido edificado. Santiago capítulo 3, verso 14, y oro por usted. Vamos a leer al 17, dice: porque la sabiduría no es viveza como el mundo lo ve. Porque dice, hay gente que dice, ala, qué sabio es. Y hemos confundido, por eso le di algunos ejemplos de lo que es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, su principio es el temor a Jehová. La sabiduría es apartarse del mal. La sabiduría es dar buen testimonio. La sabiduría es tener enseñanza, adquirir enseñanza. Eso es la sabiduría. Con esos elementos deberíamos de edificar nuestra casa en Sucot, en el mundo. Aunque estemos en el mundo, no vamos a edificar como edifica el mundo. Vamos a edificar con la sabiduría que viene de Dios. Dice Santiago capítulo 3, verso 14, versión de las Américas. Vamos a leer al 17. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, número 1, terrenal, número 2, natural, y número 3 es diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Mire, usted puede meterse a estudiar esa sabiduría mala, que es, amado hermano, terrenal, natural y diabólica. Pero dice el verso 17, esa es la que yo le ministro esta hermosa noche a usted. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. La sabiduría de lo alto no es para enseñorearse de nadie, ni para llevársela de creído que usted sabe un montón. No, es para ser humilde, es para dar buen testimonio, es para recibir enseñanza, es para tener temor de Jehová. Primeramente es pura, después es pacífica, lo que le decía, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que con la sabiduría que tiene o dicen que tienen, lejos de ser pacíficos, son peleoneros, ¿verdad usted? Y lejos de dar buen testimonio, damos un mal testimonio, porque lejos de ser pacíficos, pacificadores, ¿verdad? Como dice el libro de Esdras, pacificadores, aquellos que vuelven a reconstruir las veredas, las calles, los pórticos. Esos deberíamos ser nosotros, pacificadores. Lejos de eso somos tremendos peleoneros. Después es pacífica, amable, es condescendiente, llena de misericordia. Esa es la sabiduría, mire. Y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría que necesitamos, por la cual Salomón dijo, dame esa sabiduría para gobernar tu casa, para edificar ese templo que a mí me encomendaste edificar. Salomón lo edificó con sabiduría de lo alto y no con sabiduría natural, terrenal y diabólica, donde hay celos y todo tipo de ambición personal. Eso no es sabiduría. La sabiduría es pura, es amable, condescendiente, llena de misericordia, sin vacilación, llena de frutos y sin hipocresía. Así que
así es como debemos de edificar nuestra casa, correr tras la sabiduría y tras la prudencia y no correr tras lo económico, material, porque eso, cuando nos dan la sabiduría, viene implícito, viene añadido. Así que espero que esta noche usted haya podido captar un poquito y podérselo llevar a su casa. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, tu presencia. Agradecemos tu palabra, Señor, que no necesita de traductores. Tu palabra por sí sola, dice el libro de Isaías en el capítulo 55, que tú le envías como la lluvia y como la nieve, y ella hará su propósito, cumplirá con su propósito y no regresará a ti vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada familia, en cada persona. Tú lo prometiste, tu palabra no necesita de emisarios, tu palabra es viva y eficaz por sí sola. Nosotros solamente somos vasos, Señor, que tú utilizas, pero tu palabra es suficiente. Que tu palabra, Señor, tu palabra edifique la casa de mis hermanos, edifique nuestras casas. Que esa sabiduría que viene de lo alto se pose hoy en sus familias, para que sea edificado, que aunque estemos en Sucot, en ese lugar de Egipto, en este mundo, no pertenecemos. Tu Hijo Jesucristo lo dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, porque ellos no pertenecen al mundo, sino que les guardes. La sabiduría va a ayudar a que guardes tu casa del mundo, a la contaminación del mundo. Aunque la tengamos que edificar en Sucot, en Egipto, la sabiduría va a preservar tu casa, la va a guardar de toda esa influencia que no es de Dios. Te bendigo esta noche en el nombre de Jesús. Sea bendita tu casa, benditos sean tus hijos, bendita sea tu mesa, bendita sea la provisión que el Señor ha puesto en tus manos para bendecir a los tuyos. Bendito sea tu trabajo, bendita sea tu salida y también sea tu entrada. Que el Señor Jesucristo, que el Dios de paz quede con ustedes esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.